Bienvenidos, soy Adela Ubau y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los procesos de cambio. Cómo sobrellevar los procesos de cambio desde un liderazgo consciente. Y es que a lo largo de la vida nos enfrentamos muchas veces a situaciones complejas que no nos avisan en qué momento van a llegar. ¿Cómo tomar acción ante estas situaciones? Por eso es importante saber que existen muchos factores como económicos, sociales, políticos, inclusive ambientales, que nos llevan a situaciones inesperadas o situaciones que nos dan ese giro 360 a nuestra vida y nos sacuden y muchas veces no sabemos cómo reaccionar o cómo empezar a liderar estos cambios. Por esto es fundamental conocer el liderazgo consciente y es esta transformación que como líder te pide que no tengas todas las respuestas a las inquietudes o a las preguntas de tu equipo, que seas capaz de escuchar, que seas capaz de aprender y desaprender aquella herramienta o aquellos hábitos que no te están siendo útiles o que no te están llevando a un crecimiento. Por esto es fundamental esta entrevista que he realizado a la doctora Virginia Dacayo. Ella es experta en el tema y quiero que juntos aprendamos acerca de este tema. Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Realmente es un tema que me apasiona y la oportunidad que tenemos ahorita, personas como nosotros que tenemos estos espacios para ayudar, para guiar de alguna manera a las personas, sobre todo pequeños, medianos empresarios, personas que trabajan en el sector público y en el sector sin fines de lucro, a poder sobrellevar la complejidad de la crisis. Es súper valioso de que estos espacios se reproduzcan. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo lideramos a distancia? ¿Cómo lideramos de manera virtual para realmente sacarle el mayor provecho a los recursos que ya tenemos, identificar y explotar recursos que están ahí, pero no hemos visto, que no tenemos identificados? Y eso es sobre todo relacionado al talento humano. O sea, que nuestros equipos de manera conjunta tienen una capacidad que es muy superior a la suma de sus miembros, digamos, y de sus miembros, y raras veces los líderes han desarrollado la habilidad de identificar esa riqueza, identificar esa inteligencia colectiva, esa sabiduría, esa creatividad colectiva para resolver problemas. Esto es importante desde una gestión emocional, pero ¿cómo hacer para que los emprendedores y los gerentes de organizaciones entiendan que la vulnerabilidad no es un factor negativo cuando lideramos equipos? El sentirnos muchas veces como, o sea, yo soy un ser humano compuesto de emociones, compuesto de sentimientos, y hoy yo me puedo sentir triste, sentir tal vez que esta situación está siendo abrumadora, esta situación me está generando cierta incertidumbre. ¿Cómo gestionar esas emociones? ¿Cómo gestionar ese sentimiento que a veces decimos, me va a sobrepasar en esta situación? ¿O qué se puede hacer en ese sentido? Las emociones son vibraciones que sentimos en nuestro cuerpo y que responden a algo que estamos pensando. Imagínate la alarma contra incendio, el detector de humo en nuestras casas, ¿verdad? O en algunas casas o edificios. Cuando la alarma se dispara, no significa que hay un incendio, significa que el detector sintió humo, punto. Puede ser un cigarrillo, pero detectó humo. Y se detona la alarma. ¿Y qué es lo que significa esa alarma? La alarma en sí no es mala. La alarma es buena. En realidad queremos tener alarmas, ¿verdad? En nuestras casas, que nos ayuden a prevenir una catástrofe. Entonces las alarmas lo que nos dicen es, ojo, algo está pasando, sentí humo, algo está pasando, ve y pon atención. ¿Qué estoy pensando que me hace sentir así? Porque donde realmente tenemos que trabajar es en nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos son los que nos crean esa sensación. No es lo que está pasando. Te voy a poner un ejemplo súper claro. En relación al coronavirus ahorita, yo tengo clientes que están al borde de un colapso nervioso, al borde de realmente de quemarse, de tirar la toalla, de decir no puedo más, esto no se puede, y que piensan que esto es lo peor que les ha pasado. Y hay clientes que piensan que esto es lo mejor que les ha pasado. O sea, por muchas razones hay mucha gente que piensa que esta situación del coronavirus y la cuarentena es lo mejor que les pudo haber pasado. Y hay gente que piensa que es lo peor que les pudo haber pasado. Solo el hecho de que hayan dos tipos de personas significa de que el coronavirus y la cuarentena no te provoca nada. No te provoca emociones buenas ni emociones malas. Se las provoca uno, dependiendo de cómo esté interpretando la situación.
Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que mucha gente, y volviendo a tu pregunta de la vulnerabilidad, hay muchas personas que consideran que sentir las emociones es malo. Como son incómodas, la mayoría, aunque algunas son buenas, algunas son positivas, de entusiasmo, de motivación, de reconexión, etc. Pero hablemos de las incómodas que son, supongo, las que estás trayendo a colación. Entonces, a las emociones incómodas, como son incómodas, en vez de preguntarnos qué estoy pensando y qué hago con esto que está generando esta emoción, es como si estuviéramos en una casa, se dispara la alarma de incendio y en vez de ir a revisar qué dejamos en la cocina encendido, le damos un martillazo a la alarma. Muchas personas se preguntan, ¿cómo hago yo para gestionar estos cambios de una manera positiva? No desde el sentirme posiblemente con ese temor, sino desde un aspecto que me permita a mí como ser humano sentir, darme la oportunidad de descubrir y saber que los cambios llegan a nuestra vida y que son parte de las diferentes etapas que atravesamos. Si hay un momento en la historia donde los emprendedores, donde todo ser humano necesita una coach o una terapeuta, es este momento. Alguien que realmente te ayude a entender, identificar, entender y procesar las emociones es sumamente clave, a pensar de manera estratégica, a tener una visión más global, a lo que yo llamo subirse al balcón y ver las cosas desde arriba. Es tener mecanismos cuando empezamos a sentir, sobre todo niveles, ataques de pánico, de angustia o de ansiedad. Lo primero es trabajar eso. O sea, nadie puede pensar cuando estamos en un ataque de pánico. En ese momento nuestro cerebro no puede pensar cuando estamos en un ataque de pánico o de ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calmarnos. ¿Cómo nos calmamos? Nos calmamos o haciendo ejercicios de respiración, son sumamente efectivos, o sacando la energía, las emociones son energía en movimiento. En inglés es emotion, es emotion. E de energía, motion de movimiento. Son energías en movimiento, son esas sensaciones incómodas, es una energía en movimiento en nuestro cuerpo. Cuando nos oxigenamos conscientemente, el cerebro se calma de manera fisiológica, pero también cuando concentramos nuestra mente, acordémonos que nuestra mente es la que produce la emoción. Cuando nuestra mente, en vez de estar pensando en el peligro que tenemos, nos vamos a morir, en vez de estar ahí, se va a morir toda mi familia y vamos a estar bajo el puente y no sé qué, o sea, todas esas ideas que se nos vienen a la mente, que es lo que crea el pánico, las ideas, no lo que está pasando. Si fuera lo que está pasando, fuera todo el mundo, el 100% de las personas estaríamos en pánico. Entonces, ponerse a cantar, concentrarse en los ejercicios de respiración, por eso rezar es muy efectivo para mucha gente, es un tipo de meditación el rezo, o hacer algo que fuerce tu mente a concentrarse en algo muy específico, la obliga, la fuerza a darle un break, a parar toda esa lluvia de pensamientos atormentantes que nos están generando ese estado de pánico, de ansiedad. Y un segundo paso entonces es, ya con la capacidad mental de pensar, el segundo paso sería hacer una lista de las cosas que me preocupan y sacarlo de mi cabeza, porque mientras está en mi cabeza es un pájaro carpintero, está tic, 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 tic. No puedo pensar porque está eso ahí metiendo ruido. Cuando lo saco, ya no es un pájaro carpintero, es un papel. Un tercer paso es agarrar uno y decir, ok, de todo esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces puede ser un poquito así a mi estilo y digamos que es la invasión zombie. Me encanta esto. Digamos que tenemos un apocalipsis zombie y eso es lo que más miedo me da, es lo peor que nos puede pasar. Entonces yo pongo, lo peor que puede pasar es un apocalipsis zombie. Y entonces empiezo a ver, ok, ¿qué pasa? Y así empiezo, ajá, bueno, y si hay un apocalipsis zombie, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Quiénes me pueden ayudar? ¿Qué tanto puedo aguantar? ¿Cómo se mata un zombie? O sea, empiezo a hacer toda la lista de todas las cosas que yo podría pensar desde ya en caso de que el peor escenario ocurriera. Y en la medida en que voy haciendo esa lista me doy cuenta, me voy recordando de que tengo muchos más recursos, mucha más resiliencia y mucha más capacidad de la que me doy crédito. Cuando lo único que pienso es en el apocalipsis zombie y lo único que tengo en mi mente es un zombie caminando hacia mí. Pero cuando yo volteo eso y digo, ajá, ¿y
Y entonces, ¿qué pasa si viene un apocalipsis zombie? Que todos nos van a comer el cerebro. Y no. Ok, ¿y qué pasa si todos nos comen el cerebro? Que entonces va a ser doloroso. Ajá. El dolor de ese nivel no dura más que unos segundos. Ok, y empiezo como a hacer a realmente confrontar mi cerebro. Decir, ¿y qué pasa? Eso Que me llama entonces voy a mucho. terminar no sé cuánto. Y nos damos cuenta, mira qué poderoso es esto, Adela. Nos damos cuenta que al final, en el peor de los casos, lo peor que puede pasar es una emoción. Es la sensación de desesperación, es la humillación, es el miedo, es la angustia. Eso es lo peor que puede pasar. En el fondo, a lo que más miedo le tenemos los seres humanos es a sentir algo. Vos sabés de que el 99% de los seres humanos le tiene más miedo a hablar en público que a la muerte misma. Cuando ponemos esto en perspectiva, nos damos cuenta que en el peor de los escenarios, a lo que más miedo le tenemos, realmente no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor, honestamente, lo peor que nos puede pasar es morirnos nosotros. Pero si nos morimos nosotros, vamos a dejar de sentir. O sea, que en el peor de los escenarios, a lo que más miedo le tenemos es a una emoción. Y cuando podemos ver eso, nos empodera. Porque decimos, ok, yo creo que soy capaz de lidiar con emociones fuertes. Yo soy capaz de lidiar con situaciones difíciles. Y desmitificamos, le quitamos mucho poder al peor escenario posible. Nos damos cuenta que tenemos más recursos de los que pensábamos. Tener un plan por adelantado nos da una sensación de control y nos damos cuenta que si lo peor que nos puede pasar es sentir algo, nuestro cuerpo está diseñado para sentir cosas y no morirse. Podemos hacerlo. Yo hoy digo, ¿por qué se nos inculca? No sé si es algo cultural o desde chiquito, desde pequeño, se nos inculca que el miedo a fracasar es prácticamente morir, prácticamente quedar, que si hoy yo cometí un error, o sea, ahí ya quedé, ya no puedo yo salir de esa situación y salir de esa situación como un aprendizaje. ¿Por qué pasa esto? Entonces, lo primero es reconocer de que la sensación de fracaso es simplemente una emoción fuerte. Una emoción intensa y dolorosa, y a lo que le tenemos miedo no es al fracaso, sino a la emoción. Y cuando nos preguntamos, bueno, y nos decimos, mi cuerpo tiene la capacidad de sobrevivir cualquier emoción, entonces es mucho más fácil enfrentar lo que venga, incluyendo eso. Y otro aspecto relacionado a eso es porque, de nuevo, vemos, primero, crecemos desde una mentalidad no de crecimiento, sino una mentalidad cerrada. Una mentalidad cerrada es la mentalidad que cree que todo es finito, que todo tiene un límite, que uno puede alcanzar cierto nivel de éxito, de que el dinero es difícil de conseguir y que implica muchísimo trabajo, de que hay límite, de que lo que yo tengo, alguien no lo tiene. Todo es suma cero, de que si yo tengo la razón, entonces vos la perdés, en efecto. Que si yo doy mucho amor, se me acaba. como solo puedo amar a una persona a la vez porque no puedo amar a mucha gente. Todo eso es falso. Todo eso viene de una perspectiva de la vida limitada, de carencia. La definición de fracaso, y si lo buscas en Google, es una de las definiciones que encontrás y es la que más me gusta. El fracaso es el resultado que obtenemos por no haber hecho algo que deberíamos hacer. Nada más. Entonces, cuando uno lo piensa así, uno dice, ok, no fracasé, simplemente no estoy haciendo algo que debería hacer. Es solo una señal. Es decir, esto no me salió como pensaba. Es el resultado que obtengo porque tendría que haber hecho algo que no hice. Tengo que identificar qué es lo que tendría que haber hecho y hacerlo. Y continuar la jornada. El fracaso no es el final hasta que decidamos que es el final. Si no logra la meta es porque no he hecho todo lo que tenía que hacer. Todavía. Pero no significa que no pueda hacerlo. Si uno le echa la culpa al fracaso a las circunstancias,
ahí es donde hay una sensación de desempoderamiento, una sensación de estoy a la merced de las circunstancias, es que fracasé porque el coronavirus. No, porque si el coronavirus creara el fracaso de las empresas, todas hubieran fracasado. Basta con que una empresa en mi rubro siga en pie como para hacer prueba suficiente de que el problema no son las circunstancias, sino la forma en que yo estoy abordando el problema. ¿Es posible reinventar el negocio si yo como ser humano, como persona, no he aprendido a liderar mi propio cambio, mi propio proceso interno, por así decirlo? ¿Cómo yo hago ese camino a reinventarme de una forma que sea consciente también desde mi persona? ¿Es posible que una empresa cambie sin que cambie el líder? Sí. Si el líder se quita en medio. Si deja de estorbar, o sea, las empresas, si vos juntás a la organización completa, todos sus recursos, todo su talento, todo el personal, todo, no los gerentes, todo, hablo de llamar hasta la gente de servicios generales, todo el mundo, la juntás y le decís, este es el problema, al agua patos, lancémonos todos, pensemos conjuntamente cómo sacamos adelante esto, el sistema encuentra la solución. Lo ideal es hacer las dos cosas a la vez. Lo ideal es que la líder o el líder tomen conciencia, aprendan a liderar desde otra perspectiva, aprendan a liderar desde un enfoque empoderante. Esto es un enfoque muy distinto del liderazgo del que tenemos tradicionalmente. Es soltar el poder y más bien decirle en qué puedo ayudar. Ser el líder que pregunta a la empresa en qué te puedo ayudar para salir de este atolladero. ¿Cómo podemos cambiar esta forma de liderar, esta forma de desarrollar el liderazgo y sobre todo desde la parte de motivar a mi equipo de trabajo? Porque yo puedo ser un líder que da buenas ideas, que da buenas estrategias a mi empresa, pero que a veces es un líder que está en una islita, o sea, está en una isla desierta que está ahí él dando y generando y produciendo buenas ideas, pero que jamás es empático con su equipo de trabajo. Es interesante que la forma en que estás planteando la pregunta simplemente refuerza el estilo de liderazgo que estás cuestionando, Adela, porque estamos esperando de que del líder depende la motivación del equipo, que el líder es quien tiene que motivar al equipo como si fuera mamá o papá. Como que Y de fuera nuevo, el cuidador. si ponemos al líder en el rol de cuidar y de motivar al equipo y de ser empático, le estamos pidiendo ser perfecto y le estamos pidiendo ser el único responsable de la sobrevivencia del sistema y entonces tenemos al resto de los equipos así en plan de estoy esperando que el líder me diga que soy bueno, que me motive, que me diga qué hacer, que me diga, y eso es lo que tenemos que romper. O sea, la mejor forma de motivar al equipo es dándole poder. Así de sencillo. Para el líder de devolver la pelota y de dar el poder, de descentralizarlo, decirle, hey, gente, equipo, organización, empresa, yo creo que este es el problema que tenemos, pero yo solo lo estoy viendo desde donde estoy. ¿Ustedes qué piensan? Definir conjuntamente el problema, definir conjuntamente cuál sería la solución ideal y después darles la libertad y las condiciones para que resuelvan. Yo les digo, a veces es más fácil dejar de hacer cosas que tratar de hacer otras. ¿Qué es un liderazgo sistémico? Un líder sistémico es el que es capaz de ver su organización, su empresa y los problemas y los retos que enfrenta y el contexto desde múltiples perspectivas. Hay dos estilos de liderazgo dominantes, digamos, en este momento. Realmente hay uno dominante, el otro es el que está empezando a emerger. El estilo dominante de liderazgo es el que ve la empresa o la organización como una máquina y el que ve al mundo como una máquina, el que dice, ok, si esto pasa, entonces esto pasa, es el que hace los planes estratégicos y los planes operativos de una manera lineal, como si hubiera una causa-efecto obvia en absolutamente todo lo que hacemos. Ese es el líder maquinista. El líder maquinista es el que piensa de que si alguien está dando un problema, el problema es de la persona y lo que tengo que es que cambiarla. ¿La mando a capacitación o la corro? El líder maquinista no le pone atención a la cultura organizacional, a cómo funcionamos a nivel interno, cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos, cómo se resuelven los problemas, cómo se abordan los problemas, cómo se toman las decisiones. No ve la parte que tiene que ver, ve las piezas del cuerpo, pero no ve la sangre. El líder sistémico es el que entiende
de que todo está interconectado. Es el que piensa, que es el que sabe que lo que está viendo es solo una versión de la verdad. El líder sistémico es el que sabe que la mejor forma de entender el problema en toda su complejidad y de entender su empresa o su organización en toda su complejidad es, uno, entendiendo de que las empresas y las organizaciones son organismos vivos, no máquinas. Y que todo, como todo organismo vivo, va transformándose y va creciendo y va adaptándose y va moviéndose y va adaptándose y ajustándose a los cambios a su alrededor. El líder sistémico es el que entiende de que su liderazgo se debe enfocar en la relación con la organización. Hay muchas personas que hoy en día viven estresadas, preguntándose cuándo va a pasar esto. Yo estoy viendo esta situación, esta crisis mundial, como la adolescencia. La adolescencia pasa, dura, qué sé yo, para algunos ni la vimos pasar. Pero, digamos, la crisis de la adolescencia, y se llama adolescencia porque es de adolecer, es doloroso, es un periodo doloroso del crecimiento. O sea, esta crisis mundial es una adolescencia del planeta. Es un proceso doloroso de crecimiento excesivamente rápido. Ahora, como en cualquier situación de adolescencia, esa persona que creció de manera brutalmente rápida, intensa, entre los 11, 12 años y los 15 años, cuando pasó la adolescencia, ¿volvió a ser el niño de 8 años? Nunca. Una de las cosas que más daño nos está creando ahorita es querer que la adolescencia pase para volver a ser niños. En lugar de decir cómo desarrollo ahorita las herramientas que necesito desarrollar para ser el adulto joven que voy a ser. Para ser la adulta joven que voy a ser, no para volver, ¿cuándo voy a volver a ser la niña de 8 años que jugaba en el patio sin problema? Nunca, nunca. Entonces, la resistencia a ese cambio hace que la adolescencia sea mucho más dolorosa de lo que necesita ser. Cuando nos resistimos a un cambio que es absolutamente inevitable y que además ya está ocurriendo, el dolor es autoinfligido, además del dolor físico y del dolor hormonal y todo lo que implica con los cambios, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es reconocer que esta es una etapa de adolescencia. ¿Quién voy a ser después de esto? No cuándo regreso a hacer lo que nunca voy a volver a hacer, sino quién quiero ser yo después de esto. ¿Qué quiero que mi empresa sea después de esto? Y tomar este proceso como una oportunidad para soñar y para convertirme en eso. Y es lo mejor que podemos, es la mejor forma de interpretar, la forma más sana de interpretar esta etapa. El cuestionarte o el cuestionarnos quién quiero ser, hacia dónde quiero llevar mi empresa, hacia dónde quiero llevar mi vida. Y creo que eso es fundamental porque a veces no nos damos el tiempo de autogestionar nuestras emociones, de autogestionar nuestro propio camino y ver el éxito no como ese fin último, sino también esas etapas que voy aprendiendo, que voy atravesando y que voy superando. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor verla. Muchísimas gracias a vos, Aida. Nos seguimos hablando. Si te gustó este video, por favor dale like, comparte y suscríbete a mi canal para que sigamos aprendiendo juntos.